Número 9. Destrucción del monumento a Marcos. Durante el otoño de 2018, las publicaciones en las redes sociales con la imagen de una enorme escultura que representa al ex dictador filipino Ferdinand Marcos se volvieron virales. Fueron compartidas decenas de miles de veces y afirmaron falsamente que la administración de Benigno Aquino III, quien se desempeñó como presidente de Filipinas de 2010 a 2016, destruyó el monumento de la ladera de la montaña. En realidad, el busto de hormigón resultó muy dañado con dinamita en una explosión en diciembre de 2002, 8 años antes de que Benigno asumiera el poder y después de varias décadas de abandono. El nuevo Ejército Popular, una fracción armada de guerrilleros comunistas, asumió con orgullo la responsabilidad de la explosión y el presunto líder, Martin Montana, se refirió a la escultura como una abominación que tenía que ser eliminada y un símbolo de la arrogancia de Marcos y su egoísmo. Pero las afirmaciones son cuestionables, ya que también parece que los cazadores de tesoros pueden haber causado la explosión, creyendo erróneamente que el busto contenía un tesoro secreto en su interior. En cualquier caso, el incidente le arrancó los ojos, la nariz y las orejas a la estatua. Muchos usuarios de Facebook, sin cuestionarlo, se subieron al tren para culpar a la administración de Benigno por la destrucción del monumento a Marcos, lo que aumentó aún más la confusión. Sin embargo, una cosa sigue siendo cierta: Benigno no destruyó la estatua porque el momento simplemente no cuadra. El monumento fue construido a lo largo de la carretera en el norte de Filipinas a principios de la década de 1980, cuando Marcos gobernaba bajo la ley marcial. Marcos fue derrocado en 1986 y la estructura se deterioró durante varios años, y la explosión de 2002 finalmente selló su destino. Número 8. Apagando las cataratas del Niágara. ¿Sabías que las cataratas del Niágara se pueden controlar? Es posible que te sorprendas al saber que las cataratas del Niágara solo fluyen a capacidad parcial, ya que entre el 50 y el 75% del río Niágara se desvía a plantas hidroeléctricas cercanas. Aún más impactante, en 2016, Wired anunció los planes de las autoridades del estado de Nueva York para apagar temporalmente las cataratas por completo en algún momento durante los próximos 5 a 7 años. En la superficie parece una tarea tremendamente difícil, considerando que los lados combinados estadounidense y canadiense de las cataratas del Niágara cuentan con la tasa de flujo más alta del mundo sobre todas las cataratas. Pero el proceso de secar las cataratas, llamado deshidratación, no es tan caro ni tan difícil como se podría pensar. De hecho, se ha hecho antes. Durante 5 meses en 1969, ingenieros e investigadores represaron el río Niágara para estudiar la erosión del lecho rocoso. Si bien los turistas suelen acudir en masa a las cataratas para verlas en todo su esplendor, la ausencia de agua, un evento supuestamente único en la vida, atrajo una afluencia de visitantes. La próxima deshidratación de las cataratas del Niágara, un proceso que las autoridades no planearon repetir después de 1969, está sucediendo ahora para que el personal de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado pueda desmantelar 2 puentes que cruzan el río que no son más utilizables. Con casi 120 años de antigüedad, los puentes, que alguna vez se usaron para carritos, automóviles y peatones, se consideraron irreparables en 2005 y se cerraron al público. Se desconoce exactamente cuándo y durante cuánto tiempo se apagarán las cataratas, y el estado de Nueva York está decidiendo actualmente con qué tipos de estructuras reemplazarán los puentes. Número 7. El color accidental del puente Golden Gate. Famoso por ser el puente más fotografiado del mundo, el puente Golden Gate tiene un tono naranja quemado que puede parecer distintivo y en gran medida intrascendente en la actualidad, pero fue un gran problema en la década de 1930. Al arquitecto Irving Morrow se le ocurrió el tono inusual, llamado International Orange, después de que la estructura de acero se pintara con una capa de pintura de plomo de color naranja rojizo. En ese momento, la mayoría de los puentes eran de suaves tonos grises, plateado y negro, lo que hizo que la decisión de Morrow de defender el atrevido color naranja fuera sorprendente. El arquitecto tuvo la tarea de convencer a la Agencia de Permisos y el Departamento de Guerra de que el color vivo era apropiado para el puente colgante más largo del mundo. Presentó a la Junta un documento de 29 páginas a favor del color International Orange, con el que decía: lo que se ha producido en forma no debe decepcionarse en color. Morrow ganó su caso y hoy en día se usa exactamente el mismo color de pintura para pintar el puente Golden Gate, una tarea continua que exige entre 5.000 y 10.000 galones de pintura al año. Los fanáticos del puente a menudo buscan aplicar este color en sus accesorios en el hogar, como cercas y casas para perros, así como otros elementos como bicicletas, dijo el superintendente de pintura Rocky de la Roca a NPR. Pero sus posibilidades de tener en sus manos el verdadero International Orange son escasas o nulas. Si bien se puede encontrar a la venta pinturas de otras marcas y otras sustancias con el mismo nombre, ninguna coincide realmente con
con el tono de la mezcla secreta utilizada para el puente. Y ahora el número 6. Pero primero, un gran saludo a todos los que siguen nuestro canal. Y si tú eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Peste bubónica en el Gran Cañón. Causada por la bacteria Yersinia pestis, la peste bubónica es una enfermedad zoonótica, lo que significa que se transmite de un animal a su primer huésped humano antes de extenderse como la pólvora por todo el mundo varias veces a lo largo de la historia. Cuando escuches el término peste bubónica, probablemente piensas en una enfermedad medieval que asoló infamemente a Europa y Asia en el siglo XIV, en lo que se conoció como la peste negra. Por lo menos, probablemente no consideres que el patógeno aparentemente arcaico sea una preocupación ahora. Quiero decir, el COVID-19 es suficiente para todos, ¿no es cierto? No deberíamos preocuparnos por tal plaga. En términos generales, no es necesario estar preocupados, pero la peste bubónica todavía aparece de vez en cuando, apareciendo en ciertas partes del mundo más que en otras. Si bien la enfermedad ahora es curable y representa una amenaza mucho menor en la actualidad de lo que lo fue en la Edad Media, todavía es algo que no quieres encontrar y que quieres evitar. Un lugar con alto riesgo conocido de peste bubónica es el Parque Nacional El Gran Cañón en Arizona. Si bien el estado solo ve 1 o 2 casos de la enfermedad en promedio cada año, las posibilidades de contraerla en el Gran Cañón son mucho más altas que en otros lugares. Al igual que durante la peste negra, la peste bubónica todavía se transmite principalmente de animales a humanos, ya sea por contacto directo o por picaduras de pulgas de roedores. Si bien es poco probable que los visitantes del Gran Cañón contraigan la plaga, el personal del parque se enfatiza en la importancia de ser cautelosos, especialmente durante el verano, cuando aumenta el riesgo de contraer la enfermedad. Se advierte a los visitantes que eviten el contacto con animales salvajes, que no permitan que sus mascotas anden sueltas y que utilicen repelente de insectos, y también que tomen otras precauciones de sentido común. Número 5. Historia familiar archivada. El templo Salt Lake es un templo que pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como la Iglesia Mormona. Construido en 1893, es el 6º templo terminado de la iglesia y también es el templo del movimiento más grande por área de piso, ocupando 23.505 metros cuadrados. La estructura neogótica se encuentra en el centro de Temple Square, una propiedad de 4 hectáreas en el centro de Salt Lake City, en Utah. Si bien el templo en sí no está abierto al público, ya que sus feligreses lo consideran sagrado, los visitantes pueden recorrer varios edificios circundantes dentro de la plaza del mismo nombre, incluida la Biblioteca de la Historia Familiar, el centro de genealogía más grande del mundo. Aquí puedes acceder a más de 3.000 millones de registros ancestrales de todo el mundo. Fundada en 1894, la biblioteca ofrece servicios especializados de especialistas en investigación y voluntarios capacitados, lo que ayuda a muchos visitantes a obtener una visión más profunda de su pasado que nunca. La mejor parte, la experiencia no cuesta un centavo. La entrada a la Biblioteca de Historia Familiar es gratuita y la biblioteca brinda los servicios mencionados anteriormente, así como otras experiencias y recursos memorables de forma totalmente gratuita. Número 4. Un monumento independiente. Con más de 169 metros de altura, el monumento a Washington fue la estructura artificial más alta del mundo cuando se completó en 1884. La Torre Eiffel reemplazó este récord solo 5 años después, en 1889, pero el monumento a Washington tiene la distinción de ser la estructura de piedra independiente y no reforzada más alta del mundo. Ampliamente considerado una maravilla de la ingeniería, el obelisco de 100.000 toneladas está hecho de 3 tipos diferentes de bloque de piedra, que se mantienen en su lugar sin mortero ni soporte estructural y dependen únicamente de la gravedad y la fricción para permanecer en su sitio. La construcción comenzó en 1848, pero la financiación se agotó rápidamente, paralizando el proyecto en 1854. El arquitecto del monumento, Robert Mills, falleció al año siguiente, empeorando así las cosas, incluso provocando que el Congreso retirara los $200.000 prometidos para la finalización de la estructura. Terminar el monumento a Washington no fue una tarea sencilla, ya que requirió la asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El plan original de la estructura era mucho más ornamentado que el producto final, que adquirió una apariencia más desnuda y despojada como parte de los esfuerzos de reducción de costos de los constructores.
Número 3. Paisaje una vez sumergido. Las tierras baldías de Canadá, que no deben confundirse con el Parque Nacional de los Estados Unidos en Dakota del Sur, abarcan una serie de accidentes geográficos dramáticos en el sur de Alberta, caracterizados por pendientes empinadas y áridas hechas de roca suave y erosionada, que se retuercen y se doblan en formas extrañas y con colores que van desde los tonos arena hasta el negro. A primera vista, el paisaje misterioso y semiárido de las tierras baldías de Alberta parece en gran parte sin vida, pero solo un puñado de especies frecuentan las vastas tierras de cultivo y amplias llanuras de la región, incluidos los halcones nocturnos, el venado, el coyote, los conejos, el puercoespín, las serpientes de cascabel, los murciélagos y las ardillas. En contraste con el desolado entorno de las tierras baldías de hoy, la región estuvo una vez repleta de diversidad durante el período Cretácico Superior, justo cuando los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Al menos 35 especies de dinosaurios vivían en las tierras baldías, como lo demuestran los numerosos descubrimientos de fósiles en toda el área. La región también estuvo una vez sumergida por el Western Interior Seaway, un antiguo cuerpo de agua que esencialmente dividió a América del Norte en dos y que obviamente ya no existe, con humedales a lo largo de la costa. El investigador Alfio Alessandro Chiarenza le dijo a The Guardian que el Western Interior Seaway era un mar cálido y poco profundo que cambió su profundidad y que de lejos cubría la tierra varias veces. En sus palabras, exuberantes bosques tropicales cubrían las tierras bajas, cruzados con arroyos que fluían desde las muy jóvenes montañas rocosas y llenos de agua dulce recolectada de las tormentas estacionales. Además de albergar abundantes poblaciones de dinosaurios hace decenas de millones de años, las tierras baldías estaban llenas de especies que ya no están presentes, incluidos cocodrilos, tortugas, rayas, salamandras y reptiles que comen peces. Número 2. La comisaría de policía más pequeña de Gran Bretaña. Situada en la esquina sureste de Trafalgar Square, en Londres, hay un espacio discreto construido en un poste de luz que sirve como una estación de policía pequeña en Gran Bretaña. Lo suficientemente grande como para no albergar a más de 2 ocupantes, la estación fue construida en 1926 para que la policía metropolitana pudiera vigilar a los manifestantes en el sitio popular de protesta. La decisión de instalar una estación de policía en miniatura en un artefacto de iluminación ornamental se produjo después de la Primera Guerra Mundial, cuando los planes para renovar un palco de policía temporal cerca de Trafalgar Square se encontraron con la oposición generalizada del público. Las autoridades encontraron un lugar bastante oculto en el poste de luz, antes de instalar 2 ventanas estrechas y una línea telefónica directa a Scotland Yard. Si el oficial dentro de la caja necesitaba ayuda, todo lo que tenía que hacer era levantar el auricular del teléfono, lo que haría que la luz en la parte superior de la estructura parpadeara, alertando a sus colegas sobre la angustia. Si bien las fuentes están en conflicto con respecto a cuándo entró en servicio la estación, lo más seguro es que se estuviera utilizando en la década de 1930. Hoy en día, la policía ya no usa la pequeña estación, pero no ha perdido su valor utilitario. En cambio, funciona como un armario de escobas para los limpiadores de Westminster Council. Número 1. Salón de baile secreto. Como el centro ferroviario más concurrido de Australia, la emblemática estación Flinders Street sirve a casi 100.000 viajeros al día, pero muy pocos han pisado alguna vez el salón de baile abandonado del tercer piso de la estación, que comenzó a principios del siglo XX como una sala de conferencias para el Victorian Railways Institute, una organización dedicada a la mejora del personal ferroviario. El tercer piso también contiene varios otros espacios, incluido un gimnasio abandonado que otorgó acceso privado a los miembros del instituto, aulas, una sala de billar y una biblioteca. Durante la década de 1950 y 1960, los bailes públicos a menudo se llevaban a cabo en el salón de baile, llevando su capacidad de 400 personas al límite y marcando su apogeo. Los bailes siempre terminaban a tiempo para que los asistentes tomaran el último tren a casa. El 10 de septiembre de 1983 se llevó a cabo el último baile de la emisora. Posteriormente, el salón de baile se cerró para los ciudadanos comunes y ya no se usó para eventos especiales. Desde su apertura en 1910, la histórica estación ha sido demolida varias veces y la primera instancia conocida ocurrió en la década de 1960, cuando casi fue reemplazada por edificios para un proveedor de gas doméstico. También ha habido numerosos planes de renovar la estación, que nunca se concretaron por diversos motivos. Mientras tanto, el salón de baile, que quedó oficialmente fuera de uso en 1985, después de ser considerado inadecuado para los inquilinos, siguió deteriorándose. El futuro del salón de baile abandonado sigue siendo incierto, especialmente porque ha sido excluido en su mayoría
sabía de los planes para una revisión de $100,000 de la estación Flinders Street. Como parte de los esfuerzos de restauración, se trabajó para reparar e impermeabilizar el techo de goteras del salón de baile y se erigieron vigas de metal para estabilizar la estructura, pero su uso seguirá siendo incierto, a pesar de las innumerables ideas que surgieron del público, incluida la posibilidad de utilizar el salón de baile como refugio para personas sin hogar o como punto de referencia o centro de crisis para personas socialmente aisladas y quienes luchan con problemas de salud mental. Por ahora, sin embargo, el salón de baile permanece abandonado. La tierra de Punt. Los relatos históricos de Punt, una de las civilizaciones africanas más antiguas y misteriosas, se remontan al 2500 a.C. Los egipcios, que en algún momento vieron a Punt como su lugar de origen, la llamaron la tierra de los dioses y admiraron sus ricos recursos, incluidos el ébano, el oro, la mirra, las plantas y los animales exóticos. Las dos sociedades comercializaron extensamente durante más de 1000 años, el más famoso durante el siglo XV a.C., durante el reinado de la reina Hatshepsut, y la última expedición conocida a Punt ocurrió durante el siglo XII a.C. A pesar de la evidencia que quedó atrás de la existencia y la importancia de Punt como centro de comercio, los estudiosos modernos no parecen estar de acuerdo sobre dónde estaba ubicado el imperio. Algunos estudiosos creen que Punt estaba situado en la costa del Mar Rojo de África Oriental, mientras que otros han sugerido la península arábiga y el Levante. Mientras tanto, la Enciclopedia de la Historia Antigua cita la actual Somalia como la ubicación más probable de Punt. Ninguna de estas teorías, que se basan en gran medida en inscripciones egipcias antiguas y artefactos de origen Punt encontrados entre ruinas egipcias, ha sido probada. Los elementos de la cultura del antiguo Egipto son evidentes hoy en día en el idioma y las costumbres del estado de Puntalandia en Somalia, lo que sirve como señal de que la tierra de Punt estaba ubicada en la región, pero sin pruebas tangibles, nadie puede decir con certeza que sabe dónde estaba el imperio. Número 9. Cultura Nok. Una de las sociedades más antiguas conocidas de África Occidental, la cultura Nok existió en la Nigeria actual desde alrededor del 500 a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Los Nok eran conocidos por sus distintivas esculturas de cabezas de terracota y figuras humanas, que han sido desenterradas en una vasta área de 78.000 kilómetros cuadrados. También tenían una impresionante tecnología temprana de fundición del hierro. Los arqueólogos han encontrado evidencia de trabajo de hierro en la región que se remonta al siglo IV a.C. en forma de 13 hornos de fundición de hierro que fueron desenterrados en el pueblo de Taruga, así como herramientas y armas de hierro. Sin embargo, hasta el día de hoy, los Nok son en su mayoría un misterio para los expertos, que saben muy poco sobre sus orígenes, identidad, estructura social y otros elementos de su cultura, así como sobre lo que los llevó a su caída. Claramente, eran una sociedad agrícola con una especie de sector manufacturero, y su obra de arte puede haber influido en civilizaciones posteriores, pero ese es el alcance de lo que los investigadores parecen saber. Número 8. Alwa. El reino medieval nubio de Alwa, también llamado Alodia, estaba situado en lo que hoy es el centro y el sur de Sudán. De los 3 reinos nubios medievales que existieron, Alwa es el menos estudiado y solo su capital, Soba, ha sido excavada a fondo en numerosos sitios conocidos relacionados con el imperio. Soba ocupaba aproximadamente 2.6 kilómetros cuadrados de área y fue descrita por el autor Moji el-Din al-Dalasarun como una ciudad de extensas viviendas e iglesias llenas de oro y jardines. Los arqueólogos suponen que la capital pudo haber tenido una población de 30.000 habitantes. Era un rico centro urbano que contenía alrededor de 25 iglesias, incluido lo que los investigadores creen que fue el último templo del estilo egipcio jamás construido. La evidencia sugiere que el reino se remonta al siglo VI y floreció casi durante 1000 años, hasta que cayó ante el Islam a principios del siglo XVI. Alwa fue fundado como un estado cristiano en algún momento después de la caída del reino Kush en el 350 después de Cristo, apareciendo por primera vez en el registro histórico en el año 569, aunque se desconoce la naturaleza exacta de sus orígenes. El imperio alcanzó su punto máximo en algún momento después del siglo IX y su apogeo duró posiblemente hasta el siglo XII, después de lo cual cayó en declive. Numerosos factores pueden haber contribuido a la caída de Alwa, posiblemente incluidas las invasiones de otros imperios, la sequía, las rutas comerciales cambiantes, la plaga y la migración.
Número 7. Aksum. El antiguo reino de Aksum, de África Oriental, también llamado Imperio Aksumita, se formó alrededor del 80 a.C., en lo que ahora es el norte de Etiopía y Eritrea. Poco se sabe sobre sus orígenes. Centrado alrededor de la histórica ciudad capital de Aksum, el imperio saltó a la fama en el siglo I, convirtiéndose en un sector importante en el comercio de oro y marfil. El reino era una potencia naval y comercial que se extendía por la actual Eritrea, Etiopía, Djibouti, Somalia, Yemen y partes de Sudán. Se convirtió del politeísmo al cristianismo durante el siglo IV, convirtiéndose luego en el primer estado en utilizar imágenes de la cruz en su acuñación. A diferencia de la Europa cristiana, el reino de Aksum mantuvo relaciones positivas con las potencias islámicas en ascenso e incluso brindó refugio a los primeros seguidores de Mahoma en el 615. Sin embargo, el imperio declinó ante la expansión islámica y a principios del siglo VII, el reino dejó de acuñar monedas, abandonaron Aksum y se buscó la seguridad de los terrenos más altos mientras las tribus invasoras invadían su territorio. El imperio de Aksum gobernó la región hasta el 825 después de Cristo, antes de caer finalmente durante el siglo X. Las circunstancias de su derrota final permanecieron algo misteriosas incluso hasta hoy. Durante el siglo XI y XII, la dinastía Sawe sucedió al reino de Aksum. A pesar de la caída del imperio, su legado cultural sobrevivió, especialmente en los estilos arquitectónicos adoptados por la dinastía Sawe. Y ahora el número 6. Pero primero quería dar las gracias a todos los que ven este canal. Muchas gracias por apoyarnos. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 6. Benin. Los principios del reino de Benin comenzaron durante el siglo X, cuando el pueblo Edo despejó los asentamientos en la selva tropical de África Occidental, en lo que hoy es Nigeria. Originalmente, vivían en pequeños grupos familiares, que finalmente se unieron para formar un reino llamado Igodo-Migodo. Durante el siglo XII, los líderes de Igodo-Migodo perdieron su poder, por lo que el pueblo de Edo buscó la ayuda de una sociedad vecina, gobernada por el rey de Ife. El rey envió ayuda mandando a su nieto, Eweka, quien se convirtió en el primer rey Oba o rey de Benin. El reino de Benin alcanzó su punto máximo durante el siglo XV, cuando alcanzó su mayor tamaño y poder bajo Oba Eware, el Grande. Se estableció en la red comercial como proveedor de oro, marfil y pimienta, y también era conocido por sus esculturas y otras obras de arte. En el lado más oscuro de la historia del reino está su participación en el comercio de esclavos de África Occidental, obteniendo humanos de tribus rivales y vendiéndolos a estadounidenses y europeos. El poder del imperio comenzó a menguar durante el siglo XIX debido a las luchas internas entre la realeza por el acceso al trono, lo que dio paso a guerras civiles y tuvo un efecto debilitador en la capacidad de la sociedad para resistir las invasiones de forasteros. En 1897, Gran Bretaña invadió Benin y quemó su capital hasta los cimientos, tomando el control de la región e incorporándola a la Nigeria británica. Si bien eso marcó el fin del reino de Benin, el Oba todavía se desempeña en la ciudad de Beni como asesor gubernamental. Número 5. Zimbabue. Una serie de ruinas de piedra ubicadas en la actual Masvingo, en el centro de Zimbabue, representan la antigua capital del reino caído de Zimbabue, un imperio Shona de habla bantú que prosperó durante la Edad de Hierro tardía en el sur de África. La ciudad fue habitada por primera vez durante el siglo XI y prosperó entre los siglos XIII y XV, alcanzando una población de alrededor de 20.000 en su apogeo. Durante este tiempo, el reino gobernó partes de Botsuana, Zimbabue y Mozambique. Los arqueólogos han encontrado cerámica y otros objetos de lugares como China y Persia entre las ruinas del Gran Zimbabue, hablando de la participación del imperio en una vasta red comercial. Además de estar ubicado entre la ruta comercial importante, el reino de Zimbabue era rico en ganado y metales preciosos. A pesar de la aparente riqueza de la sociedad, el Gran Zimbabue finalmente entró en decadencia y fue abandonado alrededor del 1450 por razones desconocidas. Los posibles factores incluyen el agotamiento de los depósitos de oro cercanos y la competencia de imperios rivales. El pueblo Shona emigró hacia el norte y formó un nuevo reino llamado Mutapa. Las excavaciones arqueológicas en el sitio han sido extremadamente limitadas, con solo un 2% estimado de la gran ciudad desenterrada hasta ahora. Suponiendo que continúen las excavaciones, los descubrimientos futuros deberían ofrecer una visión más profunda del ascenso y la caída del reino de Zimbabue, así como de cómo era la vida cotidiana en su capital.
Número 4. Mapungubwe. Uno de los reinos que finalmente contribuyó a la formación del reino de Zimbabue fue el de Mapungubwe. Ubicado al sur del Gran Zimbabue, la ciudad de Mapungubwe estaba situada a lo largo de las fronteras de las actuales Sudáfrica, Zimbabue y Botsuana. Sirvió como el centro de lo que una vez fue el reino más grande del subcontinente sudafricano, prosperando como un importante centro comercial entre los siglos XIII y XIV. Mapungubwe era mejor conocido por su oro y marfil, con Egipto, India y China entre sus principales socios comerciales. Las ruinas del asentamiento fueron redescubiertas en 1932, pero las noticias de los hallazgos se mantuvieron en secreto hasta 1994, presumiblemente para evitar la divulgación de pruebas de que existían civilizaciones avanzadas en África antes de la llegada de los colonizadores europeos. Mapungubwe no dejó ningún registro escrito, dejando los restos de sus edificios para hablar por la cultura, las creencias y la vida cotidiana de la sociedad. Los arqueólogos señalan a las ruinas como la primera evidencia conocida de una sociedad de clases en el sur de África. En otras palabras, una civilización con claras distinciones entre su clase dominante y su población. Para los plebeyos, la vida se basaba principalmente en la agricultura. La sociedad también estaba unida y orientada a la familia, como lo demuestran las estructuras dejadas atrás que parecen tener funciones sociales y domésticas. Los edificios más antiguos del sitio datan del siglo XI y sugieren que los habitantes de Mapungubwe se mudaron al sitio desde Bambayanalo, un asentamiento hermano adyacente que muestra signos de una ocupación incluso anterior. Parece que los residentes de Bambayanalo se mudaron a Mapungubwe cuando la ciudad se sobrepobló alrededor del año 1045. Los habitantes de Mapungubwe parecen haber abandonado su asentamiento durante el siglo XV por razones que aún se desconocen. Una teoría prevaleciente es que el cambio climático dificultó la producción de cultivos, lo que llevó a los residentes a trasladarse a otro lugar. Número 3. Congo. Desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, el Reino del Congo operó como un estado independiente, ocupando un área en la costa occidental de África Central, que ahora incluye partes de la actual Angola y la República Democrática del Congo. Si bien sus orígenes son algo oscuros, la civilización tuvo gran éxito y constaba de alrededor de 2 millones de personas en su apogeo. La llegada de los comerciantes portugueses en el siglo XV proporcionó un gran impulso en la economía del Congo, que se benefició enormemente del comercio regional de cobre, marfil, sal, pieles de ganado y esclavos. No es sorprendente que los portugueses expandieran el comercio de esclavos, pero la amistad entre la potencia europea y el Congo duró poco. Las relaciones se deterioraron a partir del siglo XVII, cuando en medio de repetidos intentos de dominación portuguesa sobre el Congo, así como guerras civiles y luchas con otros reinos vecinos, finalmente llevaron al colapso del Reino del Congo a principios del siglo XVIII. El imperio vivió de nombre hasta el siglo XIX, gracias al respaldo portugués, pero había perdido en gran parte su poder, lo que hizo que su título careciera relativamente de significado a partir de ese momento. Durante la lucha por África del siglo XIX, entre las potencias europeas, el Reino del Congo se dividió entre Francia, Portugal y Bélgica. Hoy, el legado del reino sigue vivo como la República Democrática del Congo, que representa la parte belga, la República del Congo, que fue a los franceses, y Angola, que tomaron los portugueses. Número 2. Mali. En el año 1240, un príncipe malinque llamado Sundiata Keita fundó el imperio de Mali en África Occidental. Con el tiempo se convirtió en el reino más grande de África, gracias a las políticas de Sundiata, incluido un gobierno centralizado, un ejército bien entrenado y la diplomacia. El reino de Mali ganó más poder durante el siglo XIV, bajo Mansa Musa I, quien expandió enormemente el territorio, la riqueza y la cultura del reino. En su apogeo, Mali controlaba las rutas comerciales regionales, aprovechando al máximo el comercio de oro, sal, cobre, marfil y esclavos que atravesaba su territorio. La ciudad de Tombuctú, que sirvió como un importante centro comercial y de aprendizaje, es quizás el remanente superviviente más conocido del imperio de Mali. Después de convertirse al Islam bajo la influencia de los comerciantes musulmanes, los gobernantes de Mali utilizaron Tombuctú como lugar para difundir su nueva religión. El imperio de Mali se derrumbó durante la década de 1460 en medio de una guerra civil, la apertura de nuevas rutas comerciales y la competencia de otros reinos, incluido el vecino imperio de Songhai. Alrededor del 1600, el reino de Mali se dividió en sociedades más pequeñas. Número 1. Songhai. El imperio Songhai
subió al poder durante el declive del reino de Mali a finales del siglo XIV y finalmente se apoderó de Tombuctú, la ciudad más grande de la región, bajo el mando de un comandante militar llamado Suni Ali Ber, que se convirtió en el primer rey de Songhai. A partir de allí, el imperio se expandió, ocupando más ciudades importantes y tomando el control de varias rutas comerciales a través del desierto del Sahara. El imperio se hizo aún más poderoso bajo Muhammad Touré, un devoto musulmán que construyó escuelas, impulsó la ley Sharia y fortaleció los lazos culturales y políticos del reino con otras sociedades musulmanes. Un periodo de paz y estabilidad siguió a una serie de emperadores hasta que estalló la guerra civil en 1591. Sintiendo la inestabilidad, el sultán marroquí Ahmad al-Mansur Sadi I vio la oportunidad perfecta para invadir el imperio Songhai. Con la esperanza de establecer el poder en la región y hacerse con el control de los campos de oro de la zona, al-Mansur envió un ejército a Songhai. El ejército marroquí le resultó relativamente fácil someter a Songhai, pero gobernar una región tan vasta resultó ser una pérdida de recursos y mano de obra, y controlar las minas de oro fue casi imposible. En 1661, los marroquíes se retiraron de Songhai, pero el daño ya estaba hecho y el imperio debilitado nunca se restableció, a pesar de los repetidos intentos de restaurar las viejas tradiciones, y se dividió en 12 reinos más pequeños. Los franceses extinguieron cualquier vestigio de la antigua gloria del imperio Songhai cuando lo conquistaron en 1901. Valle de los Monos. Los arqueólogos en Egipto han hecho algunos descubrimientos interesantes en un lugar conocido como el Valle de los Monos en Luxor, pero a diferencia de lo que sugiere el nombre, aquí no hay monos reales. En cambio, el valle fue una vez una zona industrial donde se fabricaron cosas hace 3.500 años. El Valle de los Monos se encuentra en el lado opuesto del Valle de los Reyes, pero fue aquí donde se hicieron los materiales para muchas tumbas de los faraones reales. Su origen se remonta a la 18ª dinastía del Nuevo Reino, entre 1543 y 1292 a.C., lo que significa que se utilizó durante más de 1000 años. Fue el egiptólogo Zahi Hawass quien lideró las excavaciones que se llevaron a cabo aquí durante más de 2 años. Hawass y su equipo descubrieron 30 talleres que habían participado en la construcción de muebles funerarios, incluidos sarcófagos, frascos funerarios para contener órganos internos y muchos otros artefactos y objetos necesarios para enterrar a los muertos con honor. Básicamente era el taller de Papá Noel del antiguo Egipto, que bombardeaba todos los suministros necesarios para enterrar a los faraones y otras élites. El sitio real fue descubierto a principios del siglo XIX por Napoleón Bonaparte y su ejército. Sin embargo, a diferencia del Valle de los Reyes y las enormes pirámides de El Cairo, no ha habido mucho oro en el valle, por lo que se abandonó hasta 2011. Pero esta misión se detuvo debido a la inestabilidad política y no comenzó hasta 2017. Además, ahora tenemos una idea mucho mejor de cómo los egipcios fabricaron tantas cosas increíbles con tanta rapidez. Número 9. Tumbas antiguas excavadas en la roca. Cientos de tumbas excavadas en la roca en medio del desierto han estado allí durante miles de años esperando ser encontradas. Los arqueólogos estaban inspeccionando la necrópolis de Al-Amidiyah cuando hicieron el descubrimiento inesperado. A lo largo de la ladera de la montaña, el equipo descubrió las entradas a las tumbas talladas en largos rectángulos en la roca. Encontraron alrededor de 250 de ellas, aunque esperan que todavía haya más esperando ser encontradas en la región. ¿Qué edad tienen estas tumbas? Se remontan al 2200 y al 30 a.C. Eso es un lapso más de 2000 años desde el antiguo reino de Egipto hasta la época en que Egipto fue ocupado por los romanos. Las tumbas aquí no son tan impresionantes como otras que se encuentran en todo el país. En realidad, son bastante pequeñas y probablemente se usaron para albergar los cadáveres de burócratas y algunos otros miembros de la sociedad de nivel inferior de la antigua ciudad local de Aknim. Durante el Reino Antiguo, Aknim fue un importante centro administrativo del gobierno. Lo que es bastante interesante es que los historiadores esperan saber más sobre la clase media egipcia. Ya sabemos mucho sobre faraones y gobernantes de la sociedad y grandes sitios emocionantes como Saqqara y Luxor, pero en este caso tenemos la oportunidad de ver cómo era la vida de la persona promedio, la clase media o más comercial de los agentes de Egipto, que podría ser más identificable de lo que piensas. Número 8. La tumba de la reina.
Se acaba de hacer un extraño descubrimiento egipcio en Turquía, bastante lejos de las fronteras de Egipto. Se encontraron una serie de tumbas que datan de alrededor de 10.000 años, según algunos informes. Las tumbas en sí son en realidad licias, de una cultura muy diferente que vivió en la moderna Antalya, cerca de la antigua ciudad de Mirra. Los antiguos licios que construyeron estas increíbles tumbas creían que había un monstruo alado que bajaba de los cielos y se llevaba a las almas muertas al más allá, por lo que a menudo construían sus tumbas lejos de la civilización, generalmente al borde de acantilados o en lo alto de las montañas. A estas alturas, probablemente te estés preguntando qué tiene que ver todo esto con Egipto. Al parecer, los equipos arqueólogos se dieron cuenta de que el nombre de la reina Nefertiti estaba escrito en todo el sitio. Eso realmente no tiene ningún sentido porque las tumbas se hicieron en algún lugar alrededor del 400 a.C. y la reina Nefertiti vivió en la 18ª dinastía de Egipto, que fue en 1370 y 1330 a.C. Entonces, ¿cuál sería la conexión con Egipto? ¿Podría haber sido que la gente en Licia, incluso 1000 años después de la muerte de la reina Nefertiti, todavía la veneraban de una forma u otra? Tal vez como una diosa o quizás es coincidencia. Es muy difícil de decir. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. Una momia embarazada. Un grupo de investigadores polacos se sorprendió al descubrir una mujer embarazada momificada del antiguo Egipto que pensaban que en realidad era un sacerdote. Todo sucedió después de que los investigadores llevaron a la momia a su laboratorio y realizaron algunas pruebas, principalmente con rayos X y computadoras. Se sorprendieron al descubrir los diminutos huesos del pie y la mano de un feto dentro de la mujer, lo que sugiere que había tenido varios meses de embarazo en el momento de su muerte. En este momento, los investigadores no tienen idea de por qué los egipcios momificaron a una mujer embarazada porque, como probablemente sepas, todo lo que está dentro del cuerpo generalmente se saca. El embalsamador extraería todos los órganos e incluso un feto si fuera necesario para colocarlo en su propio recipiente con la madre en su tumba. Es muy raro tener algo dentro de un cuerpo momificado. Los investigadores no han podido determinar la causa de la muerte. Otras pruebas demuestran que tenía 7 meses de embarazo cuando murió, pero las circunstancias en torno a su descubrimiento son aún más confusas. En 1826, la momia fue llevada a Varsovia. En ese momento, los expertos pensaron que era un sacerdote masculino debido a la inscripción en el ataúd, que indicaba a un hombre de gran importancia religiosa. Pero según la antropóloga y arqueóloga Marcena Osarek-Silke, el equipo de investigación se sorprendió cuando vieron que el sacerdote masculino no tenía partes de hombre y en cambio tenía partes de mujer y cabello largo. Esto es lo que los impulsó a comenzar su investigación, que ahora ha revelado la única momia embarazada de la historia. En cuanto a cómo la confundieron con un hombre, es posible que la pusieran en el ataúd equivocado después de ser saqueada de la tumba. Muchas de las antigüedades que se vendieron en toda Europa en el siglo XIX provenían de fuentes poco confiables, generalmente de asaltantes de tumbas. Durante este periodo, hubo una demanda tan grande de momias, sarcófagos y artefactos que simplemente se barajaron por todo el mundo. Nadie siguió la pista. ¿Quién sabe dónde terminó el pobre sacerdote de élite y cómo se veía la tumba de esta mujer? Número 6. Ciudad Dorada Perdida. Los arqueólogos han encontrado lo que llaman la Ciudad Dorada Perdida. Se remonta al siglo XIV, unos 3000 años antes de hoy. La ciudad está ubicada cerca de Luxor y existió durante los reinados de algunos de los reyes egipcios más famosos de la historia, incluidos Amenhotep III y el rey Tut. Los arqueólogos expertos han estado buscando este sitio antiguo durante años y nunca habían encontrado ninguna prueba hasta ahora. Betsy Bryan, profesora de egiptología de la Universidad Johns Hopkins, dijo que el descubrimiento de la ciudad es el segundo más importante del país desde la tumba del rey niño Tutankamón. Las excavaciones comenzaron aquí en septiembre de 2020, momento en que los arqueólogos se dieron cuenta de que tenían algo muy importante en sus manos. La ciudad fue descubierta con sus muros casi intactos, así como habitaciones llenas de cosas de vida cotidiana de hace 3000 años. Los arqueólogos han encontrado innumerables artefactos, incluidos anillos y vasijas de cerámica. Encontraron ladrillos empapados con el sello real del rey Amenhotep III. Los arqueólogos también encontraron algunos entierros de vacas extraños que aún se están investigando, ya que los expertos no habían visto nada parecido antes. Según muchos informes, ha habido muchos otros descubrimientos asombrosos a pesar de que el sitio arqueológico es nuevo. Los investigadores encontraron una panadería con una cocina enorme que probablemente empleaba a cientos de personas para hacer pan para cada ciudad. Se encontraron un distrito residencial y un distrito administrativo, y también se han descubierto algunos de los restos humanos, pero debido a que
la ciudad dorada perdida es tan nueva, probablemente se necesitarán años de investigación para llegar al fondo de todos los pequeños misterios. Número 5. Una cervecería industrial. En lo profundo de los desiertos de Egipto, cerca de la antigua necrópolis de Abidos, los arqueólogos han descubierto una fábrica de cerveza industrial que data incluso antes de muchos de los famosos faraones egipcios. La cervecería se remonta al 3100 a.C., 5000 años antes de hoy. Según Smithsonian, la instalación podía producir casi 6000 galones de cerveza a la vez. Esto fue mucho antes de que los faraones construyeran las pirámides. En lugar de triángulos gigantes para honrar a los muertos, los honraron con cantidades masivas de cerveza. No está exactamente claro por qué esto cambió, pero durante el reinado del rey Narmer, la cerveza era parte necesaria de los funerales y los rituales religiosos. Los arqueólogos encontraron 8 áreas gigantes donde se producía cerveza, y cada área tenía alrededor de 40 ollas dispuestas en una fila y se habrían llenado con granos y agua, calentadas y fermentadas para convertirlas en cerveza. No está claro si la cerveza también se usaba como una bebida habitual del día a día durante la antigüedad, o si solo se usaba para ceremonias importantes. De cualquier manera, era una parte muy importante de la vida. Número 4. Ruinas de iglesias antiguas. Las ruinas de una antigua iglesia copta se acaban de encontrar en Egipto, junto con un fuerte romano. El descubrimiento tuvo lugar en la provincia de Asuán, muy al sur, donde Egipto limita con Sudán, o lo que alguna vez fue el reino de Nubia. En realidad, la iglesia está construida dentro de las ruinas de la fortaleza romana, que se remonta a la dinastía tolemaica, alrededor del año 323 a.C. Esto fue después de la muerte de Alejandro Magno, y que su general, Ptolomeo I, asumiera el cargo de gobernante del imperio egipcio. Se encontró una mezcla muy extraña de reliquias en el sitio, incluido un panel de piedra arenisca que muestra obras de arte romanas con la imagen de un misterioso emperador romano de pie junto a un altar dedicado a una deidad desconocida. En realidad, la iglesia se construyó a partir de las ruinas de un fuerte romano, por lo que no está claro por cuánto tiempo se usó la iglesia o cuántos fieles tenía. El pueblo copto constituye aproximadamente el 10% de la población total de Egipto y se remonta a una larga lista de antiguos egipcios que se convirtieron al cristianismo hace unos 2000 años. Habrían sido estas personas las que operaron y vivieron en la iglesia, aunque casi no se sabe nada sobre ellos o sus actividades. Número 3. Lengua dorada. En las afueras de Alejandría, los investigadores encontraron recientemente momias enterradas con lenguas doradas. Los arqueólogos están trabajando en el templo a las afueras de la ciudad cuando se toparon con 16 cámaras funerarias. 2 de las personas encontradas aquí tenían lenguas formadas con oro todavía dentro de sus mandíbulas esqueléticas. Aparentemente, las lenguas se usaron para asegurar que aquellos que habían muerto pudieran hablar una vez que llegaran al más allá, lo que sugiere que pueden haber tenido problemas del habla o haber estado mudos durante sus vidas. El templo en el que se descubrieron las momias de lengua dorada se conoce como Taposiris Magna. También se encontró lleno de otros artefactos dorados, incluida una máscara funeraria decorada con escamas doradas y decoraciones que representan al dios egipcio de los muertos, Osiris, cubierto de oro. En la antigüedad, el oro solía reservarse para decorar máscaras funerarias de gobernantes importantes como Tutankamón. A veces también se moldeaba oro en los dedos de las manos y los pies para los difuntos. Según Jennifer Hauser Wagner, curadora de los artefactos egipcios en el Museo Penn de Filadelfia, también se han encontrado otras lenguas doradas. Esto se debe a que el oro, para los egipcios, era un material eterno que nunca se empañaba y siempre brillaba intensamente. Para aquellos que no pudieran hablar en vida, una lengua de oro les permitiría hablar con Osiris una vez que llegaran al más allá, pudiendo negociar así un mejor destino. Número 2. Momia de barro egipcia. Los arqueólogos han descubierto una vez más otra primicia egipcia. El descubrimiento de una momia de barro muy rara ha sorprendido a expertos de todo el mundo. Es un hallazgo incomparable y este es el motivo. La momia estaba literalmente enterrada en barro en lugar de las tradicionales sábanas y ataúdes. Básicamente, tenía un caparazón de barro a su alrededor. Cuando los arqueólogos abrieron el ataúd para echar un vistazo, es posible que el lodo se haya utilizado para estabilizar a la momia después de haber sido dañada, o podría haber sido algo así como una momia de un pobre. Alguien pudo haber usado barro para intentar copiar lo que la élite de la sociedad estaba haciendo con sus muertos en ese momento. Los egipcios reales usaban un tipo de resina que generalmente se importaba y este material era muy caro. Por lo tanto, el lodo habría sido una solución más asequible y ampliamente disponible. La pregunta es, ¿era acaso una costumbre común? Lo más probable es que el barro por sí solo se desintegre con el tiempo, y eso podría explicar por qué
no se han encontrado otras momias como esta, pero quizás esta era una práctica común para los pobres hace miles de años. Esta momia se remonta al 1207 a.C. y los investigadores la descubrieron en el ataúd equivocado. La caja fue diseñada para una mujer que murió más recientemente, aunque los investigadores no han podido averiguar quién era. Podría ser alguien que robó el ataúd para poner su propio cuerpo dentro de él, envolviendo a un ser querido muerto en barro y luego desechando a quien fue enterrado allí en primer lugar. Número 1. La reina de Saqqara. Un nuevo y fascinante descubrimiento ha surgido de la necrópolis de Saqqara, al sur del Cairo. Los vastos cementerios aquí son algunos de los más importantes de todo el país. Saqqara alberga más de una docena de pirámides, incluida la más antigua de Egipto. Se han encontrado miles de artefactos durante las últimas décadas de excavación, pero uno de los mayores descubrimientos recientes de este lugar es la identidad de una reina que murió hace aproximadamente 4000 años. Su tumba estaba descubierta cerca de la pirámide del rey Teti, quien gobernó durante lo que se conoce como la Era de las Pirámides entre el 1680 y 1180 a.C. Pero incluso después de que se descubrió la tumba de la reina, los arqueólogos no pudieron averiguar su nombre. Eso fue hace más de 10 años. Luego, hace solo unos meses, los investigadores encontraron un templo funerario con el nombre de la reina tallado en la pared y grabado en un obelisco caído. Su nombre era la reina Neit, y nadie había oído hablar de ella antes. Es nueva en el mundo de la egiptología y nadie sabe nada de ella, pero a medida que continúan las excavaciones en Saqqara, es de esperar que se revele más sobre la misteriosa reina. Todavía quedan 52 pozos de enterramiento por investigar en Saqqara, más de 50 ataúdes de madera llenos de momias e innumerables tesoros. Muerte de ballena. A mediados de 2018, se descubrió una ballena aferrada a la vida en un canal en el sur de Tailandia. Los rescatistas protegieron a la criatura del sol y usaron boyas para mantenerla a flote mientras vomitaba bolsas de plástico. Luego, un equipo veterinario luchó desesperadamente para salvar la vida de la ballena, pero lamentablemente sus esfuerzos fracasaron. Una autopsia reveló que había al menos 80 bolsas de plástico en el estómago del mamífero, que pesaba hasta 8 kilogramos. El biólogo marino Thong Tham Rang Nawasawat le dijo a The Guardian que la enorme cantidad de plástico hacía imposible que la ballena consumiera suficientes alimentos nutritivos. Si tienes 80 bolsas de plástico en el estómago, mueres, explicó en términos sencillos. Thong continuó señalando que el consumo de plástico mata al menos a 390 mamíferos anualmente en aguas tailandesas y que Tailandia es uno de los mayores usuarios de bolsas de plástico del mundo. Es un gran problema, usamos mucho plástico, pero este problema no se limita a Tailandia, es mundial, como lo demuestra el creciente número de ballenas en los últimos años que han aparecido muertas con enormes cantidades de plástico en su estómago. Y si bien el uso de bolsas de plástico puede parecer un hábito intrascendente e inofensivo, tragedias como esta demuestran la gran diferencia que podemos hacer colectivamente mediante pequeños cambios, como cambiar a bolsas reutilizables. Número 9. Mae West deforme. Hace 2 décadas, en Nueva Orleans, en Luisiana, alguien descubrió una tortuga en una zanja de drenaje con un anillo de jarra de leche alrededor de su abdomen, lo que provocó que su cuerpo se deformara en forma de figura de 8. Tomaron a la tortuga bajo su cuidado y liberaron el anillo de la jarra de leche y la llamaron Mae West. Con el tiempo, sin embargo, el manejador ya no pudo cuidar a Mae West y fue reubicada en Star Eco Station en Los Ángeles, California, donde reside hoy. No está claro cuánto tiempo estuvo pegada al anillo antes de que fuera rescatada. Las imágenes de Mae West se volvieron virales en 2008 y Oprah Winfrey incluso usó una foto de la tortuga en su informe del Día de la Tierra de 2009. Pero este es solo un ejemplo de un problema demasiado común que enfrentan las tortugas de hoy a manos de los contaminantes plásticos y ha estado sucediendo durante mucho tiempo. En 1993, por ejemplo, una tortuga llamada Peanut fue encontrada atrapada en un anillo de plástico en Missouri. Los rescatistas de Peanut le quitaron el anillo de la cintura y la rehabilitaron en un zoológico. Ahora, en sus 30 años, Peanut ha vivido una larga vida y saludable que simplemente no sería posible sin la ayuda humana y permanece bajo cuidado profesional. Después de escuchar historias como esta, no puedes evitar preguntarte cuántas tortugas quedan sin rescatar, sufriendo lentamente en las garras del plástico. Y no solo las tortugas, sino todo tipo de animales que quizás no lo logren.
Número 8. Cangrejos ermitaños confundidos. Un impactante estudio de 2019 realizado por investigadores de la Universidad de Tasmania y el Instituto de Estudios Marinos y Antárticos encontró que más de 500,000 de cangrejos ermitaños han muerto por quedar atrapados en plástico en las remotas Islas Cocos en el Océano Índico y en las Islas Henderson del Pacífico. Los investigadores se refirieron a las botellas de plástico y a otros desechos como trampas mortales para estos animales que quedan atrapados en contenedores desechados mientras intentan navegar por su entorno natural en medio de estos desechos. Los cangrejos ermitaños no tienen un caparazón propio, lo que significa que cuando uno de ellos muere, emiten una señal química que básicamente dice «hay un caparazón disponible», y eso atrae a más cangrejos que caen en los desechos y mueren. Luego envían más señales que dicen que hay más caparazones disponibles, explicó el doctor Alex Bond del Museo de Historia Natural de Londres, que participó en el estudio. Esencialmente, es esta espantosa reacción en cadena. 1 o 2 cangrejos ermitaños por cada metro cuadrado quedaron atrapados por desechos plásticos, según un estudio del área en que se realizó. Como resultado, murieron 508,000 de los crustáceos. A escala mundial, la pérdida de cangrejos ermitaños podría afectar gravemente a los ecosistemas, poniendo en peligro la salud general de los entornos naturales y todo lo que contienen. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Enredo con redes de pesca. Si bien generalmente es mejor dejar a la vida silvestre en paz, a veces necesitan una mano amiga para sobrevivir. En muchos casos, las redes se enredan alrededor del cuello de las focas y otros animales, lo que presenta un riesgo de muerte para las criaturas que justifica la intervención humana, lo cual es irónico ya que nosotros causamos el problema en primer lugar. Now the Dranger, un kayakista que vive en Namibia, ha rescatado a más de 600 focas salvajes del plástico desechado y las redes de pesca. Las imágenes de GoPro que se volvieron virales en mayo de 2019 muestran al hombre persiguiendo focas en pánico a lo largo de la playa de Pelican Point en Walvis Bay y liberando a los aterrorizados animales del plástico una vez que los alcanza. Dredger dedica gran parte de su tiempo a rescatar focas varadas y en dificultades que están atrapadas por la contaminación plástica, cortando el plástico de los animales y liberándolos de nuevo en el océano. A veces, las lesiones son muy graves. El video de Dredger salvando focas muestra cómo las redes de pesca pueden atravesar su piel. Esto es una red de enmalle, dijo el hombre sosteniendo un trozo de plástico que acababa de quitarle a una foca. Esto es completamente ilegal en Namibia. Atrapa cualquier cosa, tortugas, peces y delfines. Todo lo que nada por aquí morirá. El enredo de las redes es una de las principales formas en que la contaminación plástica daña a la vida silvestre. Sus efectos a menudo son fatales, pero son perjudiciales como mínimo y pueden dañar la capacidad de un animal para reproducirse, escapar de depredadores, sentir hambre y digerir comida. Y también perjudica su movimiento. Las redes y equipos de pesca son especialmente peligrosos, con 640,000 toneladas de estos materiales que terminan en el océano cada año. Número 6. Sufrimiento lento. El plástico daña la vida marina en formas que a menudo implican un sufrimiento lento y prolongado. Tomemos, por ejemplo, un tiburón llamado Destiny, que se enredó en un anillo de plástico cuando era bebé. Creció hasta 2.1 metros de largo, con el anillo pegado a su alrededor, cortando su carne todo el tiempo. De hecho, el plástico casi cortó a Destiny por la mitad, y probablemente lo habría hecho si los científicos marinos James Sulikowski y su equipo no lo hubieran visto en la costa de Maine en julio de 2019. Sulikowski y sus colegas cortaron diligentemente el anillo de Destiny, que todavía está creciendo y alcanzará hasta 3.4 metros en su edad adulta. A medida que crecía, comenzó a cortarle la piel hasta el músculo, escribió el científico en una publicación de Facebook. Si no se lo hubiéramos quitado, seguramente habría muerto. El equipo etiquetó y liberó a Destiny para que pudieran rastrear su progreso y su paradero. En poco tiempo, recibieron buenas noticias. Destiny viajaba activamente como debería hacerlo un tiburón de su especie y parecía estar recuperándose de su horrible herida. Número 5. Aferrándose a la basura. Mientras dirigía una expedición en Borneo en 2017, el fotógrafo y buceador Justin Hoffman acompañó a un pequeño grupo que decidió hacer snorkel cerca de la ciudad de Sumbawa Besar. Aproximadamente una hora después de entrar al agua, el amigo de Hoffman, Richard White, vio un pequeño caballito de mar a la deriva cerca de la superficie en medio de la marea cambiante. Los hombres observaron cómo el caballito de mar se agarraba a los objetos que pasaban por su cola, lo que es una práctica habitual de estas
criaturas mientras se desplazan a lo largo de las corrientes oceánicas. Notaron el plástico y otra basura flotando, y en algún momento, el caballito de mar se agarró a un hisopo flotante. Hoffman capturó una imagen desgarradora que sirve como testimonio del alcance de los efectos nocivos de la contaminación plástica. Es una foto que desearía que no existiera, pero ahora que sí, quiero que todos la vean, escribió Hoffman en Instagram. Lo que comenzó como una oportunidad para fotografiar un lindo caballito de mar se convirtió en una frustración y tristeza cuando la marea entrante trajo consigo incontables piezas de basura y aguas residuales. Esta foto sirve como una alegoría del estado actual y futuro de nuestros océanos. Número 4. Llevando a las especies en peligro de extinción al límite. El año pasado, los investigadores estudiaron los efectos de la contaminación plástica en mantarrayas y tiburones en las aguas de Indonesia, el segundo mayor contribuyente mundial de plásticos oceánicos. Durante poco más de 2 años, el equipo tomó muestras de agua de un área donde estos animales comúnmente se alimentan. Simularon cómo se alimentan las mantarrayas y los tiburones, arrastrando lentamente una red de malla fina por las aguas y viendo lo que recolectaban. Sus hallazgos fueron nada menos que alarmantes. Los investigadores calcularon que durante la temporada de lluvias, estas criaturas consumen hasta 63 piezas de plástico por hora y durante la estación seca, ingieren alrededor de 4 piezas por hora. Los buzos locales ayudaron a los investigadores buscando en el agua y recolectando muestras de heces y vómitos de mantarrayas. De las muestras que recolectaron, las heces contenían 26 piezas de plástico y el vómito contenía 66 piezas. La investigación de otras especies marinas muestra que el plástico puede interferir con el sistema endocrino del animal, afectando la reproducción, según el coautor del estudio, Elitsa Germanov, quien habló con Gizmodo sobre el tema. Como especies amenazadas, ni las mantarrayas ni los tiburones pueden darse el lujo de tener caídas en las tasas de reproducción, explicó. Desafortunadamente, estos son solo 2 ejemplos de especies amenazadas que están cada vez más en peligro a manos de la contaminación plástica. Número 3. Las aves marinas comen plástico. Los animales que viven bajo el agua no son las únicas especies marinas que sufren los efectos nocivos de la contaminación plástica. Las aves marinas se ven particularmente afectadas por este problema, como muestra un estudio de 2015. La investigación, que se publicó en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, reveló que alrededor del 90% de las especies de aves marinas del mundo consumen plástico. Aún más alarmante, si las cosas continúan a lo largo de su trayectoria anual, todas las aves marinas del planeta comerán plástico para el 2050. ¿Lo puedes creer? Por más impactante que sean las estadísticas, desafortunadamente no son nada nuevo para los científicos que han estado rastreando la ingestión de plástico de las aves durante décadas. Solo el 5% de las aves marinas comían plástico en 1960, pero en 20 años, alrededor del 80% de estas criaturas consumían plástico. Los números aumentaron drásticamente y continúan haciéndolo hoy. Esencialmente, la cantidad de especies y la cantidad de individuos dentro de las especies en las que se encuentra el plástico aumenta con bastante rapidez un par % cada año, dijo el científico investigador Chris Wilcox a National Geographic. Existe una correlación obvia entre el aumento de aves que comen plástico y el aumento de la producción de plástico en todo el mundo, el último de los cuales se duplica cada 11 años, según Wilcox. El problema es peor en lugares donde las costas están tan cerca de los residuos de plástico como el sur de Australia, Sudáfrica y Sudamérica. Los investigadores todavía están aprendiendo sobre los impactos destructivos que los plásticos tienen en la salud de las aves, pero lo que han observado hasta ahora es muy preocupante. Por ejemplo, los objetos afilados pueden perforar sus órganos internos y las aves que ingieren grandes cantidades de plástico sufren obstrucciones que les impiden comer y digerir suficientes alimentos, lo que pone en grave peligro su bienestar. Mientras tanto, las poblaciones de aves marinas están disminuyendo por numerosas razones, lo que nos recuerda que si bien el plástico no es el único factor, sin duda agrava los problemas asociados con su número decreciente. Número 2. ¿Por qué los animales comen plástico? Después de aprender lo dañino que es comer plástico para las criaturas marinas, quizás te preguntes por qué lo hacen. Después de todo, ¿no se dan cuenta de que no es natural? ¿No alertaría algo sobre el plástico, tal vez su sabor, su textura, a un animal sobre el hecho aparentemente obvio de que no es comida? Bueno, la respuesta corta es no. En pocas palabras, muchas especies marinas no tienen la capacidad de discriminar entre las fuentes de alimentos adecuadas y los objetos que podrían dañarlos o matarlos. Por ejemplo, una bolsa de plástico parece
una medusa flotando alrededor de una tortuga marina. El plástico puede verse u oler como los alimentos que algunos animales están acostumbrados a comer, lo que hace que lo consuman sin sospechar nada. Por ejemplo, los desechos plásticos sirven como un caldo de cultivo ideal para las algas, de las que se alimenta el krill. El krill es una fuente importante de alimento para muchos animales marinos, y cuando digieren estas algas, emiten un olor distintivo que las aves marinas han aprendido a vigilar mientras cazan. Un estudio de 2016 mostró que la acumulación de algas en los desechos marinos induce engañosamente a las aves marinas a consumir estos elementos dañinos. Pero este razonamiento no explica por qué algunas criaturas, como las ballenas, consumen plástico en grandes cantidades, y los científicos están tratando de llegar al fondo del misterio. Un factor posible es el gran volumen de plástico que se vierte en los océanos del mundo cada año, aproximadamente 8.165 millones de kilogramos. En otras palabras, hay tanto en el agua que los animales están obligados a comer algo. La posibilidad es el hecho de que el sonido del plástico crujiendo y flotando en el océano puede registrarlo como una fuente de alimento entre las criaturas que dependen de la ecolocalización para encontrar presas, como las ballenas dentadas. La conclusión es que, por una razón u otra, o quizás por numerosas razones, muchos animales comen plástico porque simplemente no conocen nada mejor, y esto no es un reflejo de sus deficiencias, sino de las nuestras como humanos, para continuar inundando las vías fluviales de nuestro mundo con basura, con plena conciencia de su impacto en las preciosas especies marinas. Número 1. Los peligros de los microplásticos. Los microplásticos son plásticos que se descomponen en partículas muy pequeñas y, aunque son menos visibles que los montones de basura que se acumulan a lo largo de la costa, no son menos dañinos para la vida marina. De hecho, una investigación reciente sugiere que la abundancia de microplásticos en los océanos del mundo probablemente se ha subestimado enormemente durante varios años. Un nuevo estudio que se realizó utilizando redes de malla extremadamente fina mostró que la cantidad de microplásticos en el océano puede ser el doble de lo que los científicos pensaban anteriormente. Los microplásticos son particularmente dañinos porque tienen aproximadamente el mismo tamaño que el zooplancton, que sirve como fuente de alimento común para muchas especies. En algunas áreas, los microplásticos incluso superan el número de zooplancton. Algunas criaturas que se alimentan de zooplancton, incluidas ciertas especies de aves, ingieren cientos de partículas microplásticas a diario. Este tipo de contaminación ha invadido prácticamente todos los rincones del planeta, sin dejar a ningún animal marino inmune a sus efectos. Los investigadores todavía están tratando de determinar el alcance del daño. Gracias por ver el video. Lamentablemente existen innumerables historias sobre el daño que el plástico causa a los animales y al medio ambiente. Para marcar la diferencia, consulta organizaciones como Oceana en oceana.org y Ocean Conservancy. Déjame saber tus pensamientos sobre esto en los comentarios. Y también, déjame saber cómo crees que podemos abordar el gigantesco problema del plástico al que nos enfrentamos como sociedad. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.